Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a una nueva transmisión de Dávila en Vivo. Hoy me encuentro con la psiquiatra Catalina Poblete y el psicólogo Alejandro Nachari para que podamos conversar sobre drogas y alcohol en adolescentes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias por la invitación. Interesante temática, muy polémica. Bueno, les cuento un poco. Vamos a partir con las preguntas que nos han llegado durante la semana, desde el día lunes. Y a medida que se vayan conectando los pacientes, vamos a seguir con las preguntas que llegan en vivo. Entonces, les cuento para partir que América nos preguntó cómo se puede saber si es que el consumo es un exceso. Cuenta que en general en Chile el consumo de alcohol es todos los fines de semana. ¿En qué momento se puede hacer como esta distinción? Se identifica, claro, uno dice, no, una copita de vino al almuerzo, pero en realidad una vez al mes o todas las semanas. ¿Cómo se hace esto? Bueno, hay dos tipologías para definir clínicamente lo que es el trastorno por abuso de sustancia y el trastorno por dependencia. El trastorno por abuso se habla más de las consecuencias que trae el consumo independiente de la frecuencia y la cantidad, sino que las problemáticas que causa por un consumo tal vez en baja cantidad, pero manejando un automóvil, por ejemplo, puede haber un accidente y eso ya es muy problemático y tal vez no fue excesivo o no es diario, pero los daños que eso ocasiona ya se considera abuso y puede ser incluso hasta más problemático que la dependencia en algunos casos, depende de la consecuencia. Y la dependencia también se habla más por la cantidad, por la frecuencia, por la tolerancia y por lo que ocurre cuando la persona no está consumiendo, que es una serie de síntomas posterior a la abstinencia, que es el síndrome de abstinencia. Yo agregaría como psiquiatra infantil que es importante no el consumo en los menores de 18 años, idealmente en los menores de 21, pero entonces uno ahí plantea una cosa distinta al adulto, que tiene que ver con que en realidad ningún consumo en menores de 18 años es no nocivo o no tiene riesgo. Cualquier consumo antes de los 18 años tiene riesgo. Y como para englobar la pregunta que hace... Para ahondar un poquitito más y como que sea un poco más práctico en el fondo, ¿qué tipo de riesgo o a qué tipo de riesgo están expuestos los jóvenes, adolescentes que consumen alcohol y drogas antes de los 21 años? Lo que pasa es que hoy día lo que se sabe a nivel de neurociencia es que cuando hay consumo antes de los 21 años hay un cambio en la estructura neuronal. Hace 20 años atrás ustedes me hubiesen invitado a este espacio y todos más jóvenes, yo con menos canas, y yo les hubiese dicho el consumo antes de los 21 años no hay que hacerlo porque hay muerte neuronal. Y todos hubiésemos puesto cara aquí en el estudio de circunstancias, de asombro. Y en realidad hoy día lo que se sabe es que no existe muerte neuronal. Lo que existe es un cambio en la estructura neuronal. Y por eso es hoy día lo categórico y lo importante que lleguemos a la mayor cantidad de gente posible, donde el discurso hoy día es retrasen el consumo. No consuman idealmente hasta los 18, no consuman hasta los 18 años e idealmente hasta los 21, cuidando que este desarrollo neuronal sea pleno y no tenga una merma, una disminución. Perfecto. Bueno, les cuento que además Raquel preguntó durante la semana qué problemática en el desarrollo puede tener el consumo de alcohol y drogas en la adolescencia. Esto está un poquito relacionado a lo que conversábamos recién, ¿no? Lo mismo. Yo agregaría ahí una cosa importante. El desarrollo neuronal, cuando se habla así de líneas generales y hablamos en adolescencia, lo que tenemos que custodiar principalmente es el desarrollo de esta zona, que es la zona prefrontal. La zona prefrontal es la que me permite a mí, como ser humano, hacer la pausa, que en línea y hablando neurobiológicamente es la que permite las funciones ejecutivas, que es la capacidad de observar, de procesar y de devolver. Pero si ustedes quieren quedarse con una palabra, porque cuando uno escucha esta instancia y después se queda en la casa y ¿qué me dijo esta señora? ¿Cuál era el mensaje? Esta zona lo que permite es hacer la pausa, o sea que en el fondo yo antes de actuar evalúe. Sin embargo, esa zona recién se termina a los 21 años de formar. Y algunos estudios hoy día, como decía Alejandro, también se habla hasta los 26 años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el adolescente está expuesto con su grupo de pares, el grupo de pares le dice upa y el adolescente a responder chalupa al tiro. No lo va a pensar. Y no lo piensa no porque sea un adolescente inadecuado, que no esté de acuerdo con todo el esfuerzo que como mamá hacemos, como papá. No. Es que tiene un desarrollo neuronal que no le permite hacer toda esa pausa. Entonces, cuando nosotros hoy día, también como espacio de clínica, planteamos que tenemos que cuidar del consumo a los adolescentes, lo que estamos diciendo es que para que se termine de desarrollar ese cerebro completo, no tiene que ingresar droga. Y entonces lo que logramos después es tener un adulto que tiene la capacidad de hacer las pausas y de decidir libremente, finalmente, respecto a lo que sea, consumo u otras cosas. Doctora Alejandro, me ha saltado una duda.
Supongamos una mamá, papá que está viendo esto en este momento y piensa, chuta, mi hijo de 16 años, 17 años ya consume alcohol, bueno, no creo que drogas, pero alcohol. ¿Qué hago? ¿Todavía estoy a tiempo de que no lo haga? ¿Cómo lo abordo para que deje de hacerlo? ¿Qué se hace? Sí, yo creo que siempre está a tiempo, no hay que darse por vencido. Hay que ser optimista en ese sentido y tener una conversación asertiva, cercana, con confianza. Yo creo que la etapa principal es problematizar el consumo y para eso en el fondo hay que ver los distintos riesgos, que los puedan ver juntos. En el fondo que sea una conversación no de solo una vez y de reprimirlo en el fondo con castigo, sino que mostrarle que él se dé cuenta y que tome conciencia cómo va a afectar en el fondo este consumo en esta etapa en poder rendir su máximo potencial a futuro. Y lo que él quiere en el fondo lograr en la vida, eso en el fondo le va a ir mermando esas posibilidades. Y está en una etapa que puede ser irreversible en el fondo algunos daños que pueda provocar. Perfecto. Bueno, les cuento que ya se están conectando nuestros pacientes y Natalia quiere saber cómo se puede manejar el consumo de adolescentes porque igual pueden acceder a estas sustancias en una fiesta o fuera de casa. Es que por eso, hoy día la respuesta a eso es lo que a nivel internacional y los europeos en primera línea han llamado la parentalidad positiva, que en la práctica significa la parentalidad responsable. Hay que sacarse la cabeza cuando uno habla de parentalidad, suponer que parentalidad es solo padre o madre biológico. Cuando se plantea parentalidad, lo que se plantea en el fondo es todos los adultos cuidamos. Y son cosas muy generales. ¿Qué significa? En lo concreto, dada la pregunta. Saber dónde está mi hijo después del colegio. ¿Qué programas ver en la televisión? Comer al menos una vez a la semana todos juntos. En Chile la comida nos congrega, es cosa de ver la persona que habla, pero en realidad uno podría decir hacer actividad física una vez a la semana todos juntos. O sea, generar espacios donde el adulto observe, esté atento. Y lo que se ha demostrado en los estudios cualitativos a nivel internacional en adolescentes es que cuando el adolescente siente que los adultos lo estamos mirando, lo estamos cuidando, él se siente en el fondo como en primera persona llamado a cuidarse también. Pero el primer movimiento no es decirle al adolescente tú no consumas. No, el primer movimiento es decirle yo te voy a cuidar para que ese no consumo sea real, dado los contextos que tenemos como país y como sociedad en general. Perfecto. Bueno, Delis quiere saber si es que realmente hace daño la marihuana en los jóvenes. Me imagino que está bastante relacionado con lo que ya habíamos conversado. ¿Hay alguna diferencia entre la marihuana, otras drogas, el alcohol? No hay drogas blandas y duras. Ese también es un concepto antiguo que con Alejandro cuando trabajábamos en la época más jóvenes se definía, hay drogas blandas y drogas duras. Hoy día se sabe que en menores de 21 años todas las drogas son duras. Si ustedes me preguntan así, para entrar en polémica, aunque me dijeron que no entráramos en polémica, pero vamos a entrar en polémica. Si ustedes me dijeran, ¿es la marihuana la puerta de entrada para el consumo de otras drogas? La respuesta es, depende. ¿Y de qué depende? Como dice la canción de Jarabe de Palo, depende de la edad de consumo. En menores de 21 años sí ha demostrado que puede ser el ingreso a consumo de otras drogas. En mayores de 21 años, no. Entonces aquí lo importante es entender que hay un ciclo vital que hay que cuidar. Aquí no estamos diciendo que como adultos no tengan la libertad de consumir o no consumir, eso es una decisión de adultos. Lo que estamos llamando todas las sociedades científicas, el gobierno, la institución de esta clínica, o sea, todos los gente que trabajamos en salud mental, lo que estamos llamando es que los adultos comprendan que hay un ciclo vital que hay que cuidar, hay un cerebro que está en proceso de desarrollo que hay que custodiar. Y cuando decimos de todas las drogas es todas las drogas. Porque en el fondo lo que genera el ingreso de una sustancia en ese periodo del ciclo vital es un cambio de su estructura neuronal. Entonces eso es lo que hay que cuidar. Entonces no hay que poner blanda, dura, porque en un periodo vital son todas duras. Lo que cambia después es los adultos. Sí, y siguiendo con la polémica, como que también hay mucha discusión en términos de se legaliza, no se legaliza, y eso tiene que ver con un tema más nivel de tipo jurídico que de tipo clínico. No porque sea legal va a ser bueno, que eso es otro tema importante, y al ser una droga ilegal tampoco hay registros de dónde viene, de cómo se constituye, la diferencia entre la droga que viene de tal país, o la marihuana, o que la mezclan, o esto del creepy. En el fondo hay mucha incertidumbre de la procedencia de la droga que está consumiendo un adolescente que está en la etapa más importante del desarrollo de su vida.
Perfecto. Hablamos de que esto puede traer consecuencias a la estructura del cerebro. Natalia quiere saber como un poquitito más específicamente cuáles son las consecuencias de fumar marihuana. O sea, en la práctica, ya, la estructura del cerebro, pero ¿qué significa eso como más en el día a día? Lo que pasa es que hay que ser categórico de nuevo. Aquí no es según la droga que ocupemos el daño que ocurre. En los menores de 21 años todas las drogas generan daño. Ese es como primer concepto base. Y después tiene que ver con capacidades cognitivas que se ven mermadas. Concretamente hay dos investigadoras chilenas que se puede googlear su investigación, que es Annelies Der, D-O-R-R y la O con cremilla, y Sandra Viani, que son dos psicólogas chilenas, que hicieron un seguimiento de una población de adolescentes consumidores de marihuana habitual. Eso significa marihuana que se consume 2 o 3 pitos a la semana por más de 6 meses. Y lo que se vio es que se altera todas las capacidades que son las funciones ejecutivas, que es las que yo les explicaba que se genera aquí en el prefrontal. Y eso en lo concreto, ¿en qué se traduce? Menor concentración, menor capacidad de memoria de corto y largo plazo, o sea, todo lo que tiene que ver con las capacidades para aprender se ven mermadas. Entonces lo que se ha visto es que consumo de marihuana en escolares lo que genera, por ejemplo, es mayor número de abandono escolar, producto de la dificultad que tienen para rendir. Entonces, pero saquémonos de la cabeza una u otra droga. Lo importante es saber como adulto que cualquier consumo a menores de 21 años es dañino. Ese es como un mensaje muy básico que tenemos que lograr tener en Chile. Perfecto. Seguimos un poco con algunas de las preguntas que nos llegaron durante la semana. Perdón, y 18 años desde el punto de vista legal, claro, desde el punto de vista de la salud pública. Pero uno habla de 21 años por el neurodesarrollo. Pero hay que hacer ahí una disquisición porque en Chile, a partir de los 18 años, un adolescente adulto. Claro. Bueno, Raquel quiere saber cómo puedes saber si un familiar está intoxicado con alcohol y drogas a nivel que sea necesario llevarlo a una urgencia. Yo creo que esto es bien importante, sobre todo en el caso de los adolescentes que tratan de taparse cuando se curan entre ellos en las fiestas y puede llegar a ser un problema bien grave, ¿no? Sí, bueno, yo pensamos en realidad que siempre es bueno prevenir y es el caso a caso. Entonces uno no sabe si esa persona puede tener algún riesgo mayor, entonces ante la duda consultar directamente a los servicios de urgencia. Perfecto. Esa es la recomendación. ¿Y no hay ciertas características que de pronto pudieran ser más notorias de alguna forma? O sea, la pérdida de conciencia, el no poder en el fondo tener claridad de las cosas, de dónde está la persona en ese momento, de reconocer cosas obvias que debería reconocer, pero básicamente a veces uno no sabe qué tan intoxicada está la persona, por lo tanto es mejor consultar y ver si hay algún riesgo mayor. Sí, yo creo que ahí hay que ser súper cauto, porque esa pregunta es muy amplia y no existe en el fondo una única manera de verlo, porque los casos, como dice Alejandro, son muy individuales y los efectos de las distintas drogas también tienen particularidades en la persona. Entonces yo creo que a esa pregunta cuando dice ¿qué hago si tengo la sospecha? Si ya está la sospecha, y en el caso por ejemplo que usted plantea que fuera un adolescente, yo creo que la recomendación para un papá es, si usted tiene la sospecha como papá o como cuidador, llévelo a un servicio de urgencia, porque su sospecha claramente tiene más asidero que una consulta así vía streaming o telefónica, porque uno como adulto conoce a ese hijo, entonces cuando ya tiene la sospecha es mejor actuar ante esa sospecha. Claro. Isabel le está preguntando en este momento, ¿cómo convencemos a unos adolescentes del daño que provoca el alcohol? Bien importante, porque ellos creen que realmente no hace daño, dice. Lo que pasa es que aquí no es convencer, yo creo que aquí es un trabajo largo que tenemos que hacer como adultos en distintos espacios donde nos desarrollamos como adultos, y uno de ellos es el espacio escolar, donde interactuamos con nuestro hijo o hija. Y eso implica en el fondo lograr que en los espacios escolares los adultos tengan un solo discurso respecto al consumo. Cosa que en el adolescente sale al mundo, porque lo esperable, conversábamos justo aquí en la previa, la importancia que el adolescente sea capaz de romper límites, por si el adolescente está llamado a salir al mundo. Y en ese salir al mundo se topa con una adulta que le dice, aguántate, no consuma alcohol hasta los 18 años, idealmente hasta los 21, porque hay que cuidar tu cerebro. Llega donde el otro tío y le dice, aguántate. Y llega donde la otra tía y le dice, aguántate. En general el adolescente, si escucha todos los mensajes iguales, dice, bueno, ya, no me queda más que aguantarme. Y tiende a no...
Pero ahí hay que agregar un elemento que también hablábamos en la previa. Tiene que ver con que yo acabo de decir que el adolescente tiene que salir al mundo, pero si en ese salir yo le estoy diciendo un no, tengo que dar muchos sí. Y hay un estudio muy bonito que se hizo en la época en que el Senda era CONACE, que es la institución a nivel de gobierno que se hace cargo de esta temática, y un antropólogo médico que hoy día está jubilado, que es Diego Salazar, él decía, y hizo un estudio muy lindo, dice, si yo quiero que el adolescente se desarrolle plenamente, tiene que salir al mundo. Si yo le digo que no al consumo, tengo que generar muchos sí para que ese salir al mundo sea real. Entonces, en realidad, a la respuesta también de esta pregunta es cómo como adultos, en nuestros espacios escolares, en nuestros espacios comunitarios, en nuestros espacios de iglesia, en distintos espacios donde nos desarrollemos, generamos sí que le hagan sentido al adolescente para que él realmente pueda, o ella, pueda decir, no consumo, pero tengo todo esto otro para expresarme como adolescente. Y esa es una apuesta que tenemos que lograr, y aprovecho de dar un tip súper cortito para el que lo quiera googlear. Hay una experiencia muy linda en Matanza, que es una zona costera, la sexta región, Chile, donde la comunidad, al ver el alza de consumo en sus adolescentes de alcohol, decidió comprar tablas de surf y generó toda una dinámica para que existiera un espacio de deporte. Y súper corto, pero creo que es importante contar, se compraron las tablas de surf y las tablas de surf empezaron a ser usadas como mesa para las completadas. Entonces alguien dijo, parece que necesitamos contratar adultos que se metan al mar con los chiquillos y les enseñen a surfear. Y tuvo un mejor impacto, pero no era el impacto que como comunidad se quería, hasta que un adulto, profesor de un liceo de la población de al lado, porque Matanza no tiene enseñanza media, entonces el pueblo que tiene enseñanza media se llama Navidad, y ahí en el liceo dijeron, ¿y si lo ponemos en el currículum escolar? Y hoy día ese es un programa que se exporta a nivel mundial y que ha sido emblemático como un programa concreto que ha disminuido los consumos en esa zona. Eso está publicado, es cosa que lo googleen. Entonces a la respuesta de eso es que más que convencer, es darles alternativas para que ese no sea una realidad para ellos, pero ellos necesitan otro espacio. Entonces el trabajo como adulto que tenemos que hacer es dialogar con nuestros adolescentes para ver qué sí les podemos dar. Eso me surge un poco una duda. Alejandro, ¿qué pasa con...? Ya, entiendo perfecto que hasta los 18, idealmente 21 años, los adolescentes no tienen que tomar. Pero ¿qué pasa con los diferentes tipos de alcohol, por ejemplo? O sea, se repite mucho el, mamá, si una cervecita nomás. ¿Hay alguna diferencia? ¿Hace menos daño que, por ejemplo, una botella de pisco? O sea, puede hacer menos daño, pero el mensaje es muy confuso, porque es muy difícil que uno le diga sí a una cerveza y después no a otro trago, y uno empieza como en los puntos intermedios, y lo ideal en este caso es que toda la sociedad, todos los adultos en el fondo, tengan un parámetro más estricto para que el adolescente no tenga que cuestionarse si puedo solo cerveza, y cuánta cerveza, y si me paso a otro trago cuando sea más grande. Como ya entrar en ese detalle, ya confunde mucho. Entonces mejor eliminar eso, mejor no a todo. Un poco más estandarizado en el fondo. Sí. Pero ahí yo discrepo. Es bueno discrepar en la vida. Porque en realidad el mensaje ha sido claro durante estos minutos. Es el no consumo, independiente de los grados de alcohol. Porque aunque tenga un mínimo grado de alcohol, es dañino para el cerebro en esa etapa del ciclo vital. Porque yo no estoy hablando del consumo en adultos. Aquí no hemos... no, yo me refería que no al consumo. Por eso, pero no al consumo, pero porque el daño al alcohol es independiente del claro. Pero por eso, grado. Por eso digo que no es bueno ir... no, el mensaje final estoy de acuerdo. En el fondo, si poco, mucho, qué tipo de alcohol, al final se confunde más al adolescente en la elección de decir no a nada. Por supuesto, pero hay que ser cuidadoso con el mensaje porque en realidad, aunque tenga pocos grados de alcohol, igual es dañino. Ese es el tema. En el fondo, a esta edad, que es distinto cuando se plantea después de los 18 años, idealmente después de los 21. Pero en eso, solo esa disquisición, que yo estoy de acuerdo con el mismo fondo de Alejandro, pero lo que yo estoy recogiendo como polémica es que en realidad el mensaje es no, porque en realidad se ha demostrado que cualquier grado alcohólico es dañino en esa etapa del ciclo vital. Perfecto. Francisca quiere saber, bueno, dice, hola, ¿en qué se nota el daño neuronal de los adolescentes que empiezan a tomar muy temprano, muy chicos? ¿Hay alguna manera de identificarlos? ¿O esto es más bien a largo plazo y no se va a notar ahora, sino más bien en 10 años más? Depende. De nuevo. ¿De qué depende?
O sea, en general hay daños que son concretos y precisos, por ejemplo, en ausentismo escolar, en menos rendimiento cognitivo en general. Pero el daño del alcohol también no es solo un daño en el momento, sino un daño acumulado. Y ese daño acumulado en el tiempo es en cualquier órgano de nuestro cerebro. Los dos órganos más sensibles al alcohol es el cerebro y el hígado. Pero en realidad el alcohol lo que altera es toda la microcirculación. Entonces, desde la retina hasta los pies se pueden ver alterados. Entonces, es un daño que puede ser agudo y puede ser agudo puntualmente, por ejemplo, en las cosas académicas, pero que es un daño orgánico en el tiempo, sin lugar a dudas. Y después también depende, porque el riesgo, que es lo que también Alejandro planteaba ahora, el riesgo del consumo en adolescentes es que es un consumo en grandes dosis y en tiempos muy reducidos. Es un patrón de consumo característico. En el fondo, que aquí en Chile se dice, se toman hasta el agua del florero. Ese patrón de consumo en poco tiempo, una gran cantidad de dosis, el daño más relevante es a nivel cerebral, que puede terminar en lo que él plantea del coma etílico, que es la pérdida de conocimiento que planteaba con la pregunta, dos preguntas anteriores. Y en un coma etílico puede haber muerte. Entonces estamos hablando de un daño que no es menor. Entonces por eso la importancia, porque dado que este prefrontal todavía está en proceso de desarrollo, esa pausa para tomar no existe. Entonces este patrón que se describe es el más habitual. Y el patrón, el riesgo mayor, es este que se plantea Alejandro, que tiene que ver con el coma etílico. Perfecto. Natalia quiere saber si es que es posible revertir el daño de un adolescente que empezó a consumir en algún momento chico, pero ya lo dejó. ¿Hay alguna forma como de...? Sí. Toda la gente que trabajamos en tratamiento es en claro, nuestra... sí. Bueno, con el tiempo, en el fondo, hay una primera etapa de desintoxicación del cuerpo y luego, en el fondo, continuar con la abstinencia permanente, en el fondo, alimentarse sanamente, hacer deporte y para ir, en el fondo, limpiando un poco el cuerpo del daño ocasionado. Sí. Bueno, yo siento que se utiliza mucho esto de enseñarle a tomar a los niños para que después, cuando sean grandes, no estén siempre curados. ¿Esto existe, no existe, funciona o no? ¿O se debería empezar a hacer a los 21 años o a los 18? Ese mensaje que escuchamos mucho los que estamos hoy día conectados, que tenemos más de 25 años o de 25 en adelante, que lo escuchamos hasta de nuestros abuelos en una mesa familiar, ese mensaje tenía como eje el cuidado. O sea, el foco era cuidarnos. Hoy día, con la información nueva que tenemos, sigue siendo el eje el cuidado. Pero la información nueva, que tiene como base la neurociencia, ha demostrado que en realidad el cuidar implica hoy día retrasar los consumos, el no consumo. En Chile, si ustedes están y se meten en internet en los estudios del Senda, el inicio de consumo en Chile es más o menos entre los 13 y 14 años. 14 años el último estudio. O sea, estamos hablando de una adolescencia temprana. Lo que se sabe cuando hay consumo en adolescencia temprana es que yo aumento mi probabilidad de tener una adicción a futuro, en mi adultez. Yo no puedo determinar si yo consumo a los 14, Alejandro a los 14, usted a los 14, quién de nosotros va a ser alcohólico, porque todavía no, porque es multifactorial. Pero lo que sí se sabe es que si nosotros partimos consumiendo más tempranamente, aumentamos nuestro riesgo de que esto sí ocurra, de que tengamos después problemas con el consumo. Entonces el mensaje hoy día, en ese sentido, si uno realmente quiere mantener el eje en el cuidado, es no consuma. Retrasa el consumo, retrasa lo más posible el consumo. Hijo, hija, sobrino, sobrina, nieta, nieto. Sí, agregar que el problema de esa lógica es que hay como un doble mensaje, porque se está validando el consumo, pero de acuerdo a como el padre lo está señalando en ese momento, que cuando no esté, el adolescente en el fondo puede romper esos parámetros, pero ya está validado, está aceptado en el fondo el consumo. Entonces la intención obviamente es buena porque hay una intención de cuidar, pero en la práctica, en el fondo, le está causando un grave daño, porque le está diciendo sí se puede tomar. Claro, y el cuánto, cómo, dónde, eso ya se pierde en el camino. Claro, puede llegar con los amigos y decir, no, pero si aprendí a tomar con mis papás, no importa. Claro. Perfecto. Isabel quiere saber cómo se reconoce y se reacciona frente a un coma etílico. Servicio de urgencia. O sea, cuando usted vea que tiene un hijo
por ejemplo, con pérdida de conocimiento, que tiene el antecedente de haber consumido alcohol, como decía Alejandro en las primeras preguntas, si usted tiene una duda, lleve al servicio de urgencia, porque los riesgos son mayores de aquellos que terminen usted trayéndolo y le digan que está bien y que tiene que cuidarlo más y le den las indicaciones generales. Pero el riesgo es mayor si usted, a pesar de la duda, no acude al servicio de urgencia. Perfecto. Sí, y disculpa, también el impacto que va a provocar en ese adolescente llegar al servicio de urgencia por alcohol, lo va a marcar. En el fondo le va a dar una buena enseñanza de los riesgos que puede llegar a tener. Sí, exacto. Puede ser un mensaje protector también. También después para que, por ejemplo, en un espacio terapéutico se pueda tomar y trabajar de mejor manera. Yo creo que también es bien importante entender cómo los papás tienen que abordar esto después. Supongamos, llegué al servicio de urgencia, ¿ahora qué hago? O sea, lo reto, lo acompaño, lo ayudo, lo llevo al psicólogo, al psiquiatra. ¿Qué hago? Idealmente que en el fondo se pueda llegar a un acuerdo de la gravedad a la que llegó, como para utilizar eso para que su hijo en el fondo acepte iniciar tal vez no un tratamiento, pero por lo menos una consulta con algún psicólogo o psiquiatra que maneje el tema para poder motivarlo, para educarlo sobre el tema, para que pueda seguir en el fondo con algún tratamiento preventivo o algo mayor si fuese el caso, por lo menos para diagnosticar, para evaluar y para proponer algún tratamiento, o simplemente psicoeducar, que ya es un paso importante. Perfecto. Yo creo que ahí es súper importante también reconocer que como adultos podemos cometer muchos errores también, y nos podemos asustar y podemos decir una palabra inadecuada en ese momento, pero yo creo que una vez que la situación pasa del evento álgido, yo creo que el mensaje más importante, tomando lo que usted nos pregunta, tiene que ver con: hijo, tú cuentas conmigo, o hija, o sobrina, o nieto, o adolescente que cuido, tú cuentas conmigo y yo voy a estar ahí para que esto no vuelva a ocurrir, no haya nuevamente un riesgo. O sea, yo creo que el mensaje es desde el cuidado, y que esto como adultos nos preocupa o nos preocupó, y como dice Alejandro, vamos a evaluar cómo acompañarte de la mejor manera. Y ahí, dependiendo un poco de esa relación que exista, de la dinámica familiar que se genere, una consulta respecto a cómo seguir, quizás es una buena alternativa cuando yo me quedo como atada de manos como adulto. Yo creo que es importante en Chile entender que el adolescente en Chile se le pide tarea evolutiva súper alta. O sea, a un adolescente en Chile a los 18 años se le dice en qué universidad tiene que estudiar, qué quiere estudiar, cuánto quiere ganar, cuántos hijos tiene que tener, dónde, en qué... O sea, cosas que a uno como adulto en el día a día, ¿cuántas veces nos hemos preguntado si estoy feliz con la persona que elegí, si me gusta la carrera? O sea, cosas súper relevantes. Al adolescente se le presiona en una cultura como la chilena. Entonces yo creo que es importante como papá, ante estas situaciones, no encerrarse y evitar algo que ocurre normalmente, que es consultar solo cuando esto ya es el acabose, cuando esto ya tiene ribete de, por ejemplo, riesgo vital, o han habido eventos de conductas de riesgo no solamente en los consumos, sino que en otras áreas. Entonces, como dice Alejandro, no hay que tener temor a pedir ayuda. Y a veces esa ayuda no es necesariamente de un profesional en la salud mental. A veces es una ayuda con mi hermana, que tiene un hijo mayor que ya pasó por esto, con mi vecina, que me contó una historia parecida, con mi mamá, para que me cuente cómo hizo conmigo. O sea, yo creo que estas temáticas, en la medida que los adultos lo abramos y expongamos también nuestras debilidades como adultos, que todos las tenemos, va a permitir cuidar mejor a nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, en realidad, ante esa pregunta es también, a veces, darnos cuenta que no sabemos cómo, pero que podemos pedir ayuda y que no pasa nada. Y que es lo que, en el fondo, en la salud mental se habla de crear comunidad. Formar una red de apoyo, en el fondo. Absolutamente, básico para esta temática. Pero para esta y para cualquier conducta de riesgo adolescente, porque yo necesito más ojos que miren. No basta con mis propios ojos. Muchas veces, además, como profesionales hoy día en Chile tenemos horarios de trabajo súper extendidos. Entonces muchos papás te dicen, pero yo llego y ya está durmiendo. O yo superviso vía teléfono. Entonces, ¿cómo armo comunidades que me ayuden a observar, a cuidar? Porque finalmente el mensaje ese, para ese adolescente va a ser, me quieren. Eso es lo interesante. O sea, cuando hay esta parentalidad responsable, que supervisa, que cuida, cuando se ha hecho estudio, el adolescente finalmente se queda con el me quieren, le importo a alguien. Y eso es protector, sin lugar a dudas.
¿Y en qué momento esta como supervisión responsable puede llegar a transformarse en un ahogo para el adolescente que muchas veces son bien rebeldes y ya déjame tranquilo, y qué te importa? Como que también pasan por esta etapa. Sí. Entonces, ¿cómo se aborda esto sin que en el fondo termine haciéndolo porque mi papá me dijo que no lo hiciera? Sí, mira, si me pudiera mover sería más fácil para hacerlo gráficamente, pero vamos a hacerlo con Alejandro. O sea, la idea no es que yo esté así con mi hijo adolescente, porque no. Es que yo esté ojalá fuera de cámara, a kilómetros, pero él sepa que yo lo estoy mirando. Y en lo concreto, un ejemplo súper concreto que yo siempre doy a los papás es lo siguiente. Todos los días viernes, usted, puede ser cualquier día, estoy dando un día porque, bueno, todos queremos que llegue el viernes. Todos los días viernes usted a las 7:30 de la tarde toca la puerta de su hijo. Si no hay puerta, dice permiso, porque hay gente que a veces en los espacios de las casas no hay puerta, ¿no? Lo que estoy diciendo es que haga el primer paso donde usted reconozca que existe un otro, porque los adolescentes no son apéndices, no son una estructura pegada al adulto, es una persona individual, propia, que tiene sus propias características y tiene que además cumplir su desarrollo. Entonces usted hace, si alguien de aquí y de los que están escuchando esta transmisión, el hijo adolescente o la hija adolescente le dicen, pasen, por favor, contáctenos porque queremos felicitarlos, porque al grueso de nosotros, si le tocamos la puerta al hijo adolescente, ni siquiera vamos a escuchar un ¿qué? O un gruñido vamos a escuchar al otro lado, porque va a estar con los audífonos, porque está metido en internet, porque está leyendo, porque está chateando. Pero usted entra a la pieza y cuando usted entre, siéntese en una silla, en la cama, en el suelo, siéntese. Si usted es dueña de casa, lleve papa y pele papa. Si usted hace presentación así como Alejandro, prepare la presentación. Si usted es profesor, revise pruebas, haga algo, quédese. Su hijo adolescente lo va a quedar mirando con cara de... ¿Y esta vieja qué hace acá? Y usted tranquila, no interprete la cara, porque cuando los adultos interpretamos la cara de los adolescentes, cometemos muchos errores. Entonces usted tranquila y le pregunta, ¿cómo estás, hija? Bien, mamá. ¿Qué estás haciendo? Una tarea de historia. ¿Ahí con el computador? Obvio. Ah. Y usted se queda calladita, tranquila y pela papa. Entonces su hijo, en el fondo, va a mirar y va a decir, ¿a qué hora irá esta vieja? Y usted termina para las papas y le dice, hijo, te quiero mucho, nos vemos. Y se para y se va. Yo con esto no estoy diciendo que vamos a disminuir las conductas de riesgo en los adolescentes. No, no estoy diciendo eso. Ojalá lo pudiera decir. Pero lo que sí estoy diciendo es que hoy día, cuando se ven conductas de riesgo de adolescentes, entre ellos el consumo, pero tenemos las autoagresiones, tenemos las conductas sexuales a edades tempranas con enfermedad de transmisión sexual de por medio, tenemos trastorno de la alimentación, o sea, tenemos miles de conductas de riesgo. Lo que hoy día se sabe es que si ese adolescente tuvo esa experiencia que yo estoy contando en forma caricaturesca, pero para hacerlo muy concreto, lo que va a saber el adolescente es que si tiene un problema, todos los días viene a las 7:30, toca la puerta esta señora siempre que viene a pelar papa y yo puedo contar con alguien. Porque cuando se han hecho estudios a nivel latinoamericano de adolescencia y se les pregunta qué les falta, ustedes saben que la respuesta más común del adolescente latinoamericano, no solo chileno, es no tengo con quién hablar, no cuento con nadie. O sea, la cantidad de sensación de soledad que existe en el adolescente hoy día en Chile es enorme. Entonces, cuando estamos hablando de conducta de riesgo, estamos hablando de mucho más que solo el consumo. Y entonces tenemos que lograr, como papá, estarles más presentes, que ellos sepan que pueden contar con nosotros. Quizás nunca nos pregunten nada, quizás nunca accedan, pero por lo menos que sientan concretamente que cuentan con alguien. Ese es el ejercicio a trabajar. Sí, yo agregaría que también es importante que los papás conozcan el proceso evolutivo que está viviendo su hijo para ser más asertivo con los tipos de conversación, el tipo de trato, de que el adolescente ya está en una edad donde se siente más seguro de sí mismo, más autónomo, donde busca en el fondo su identidad por diferenciación de algunas personas o cosas o actividades, o por identificación de otras actividades, otros personajes, otras realidades, otros intereses. Entonces la idea es poder estar, como dice la doctora, estar presente en el fondo, pero sin estorbar, para permitir que el adolescente pueda ir explorando, pueda ir interesándose por ciertas cosas y ser una compañía en ese proceso, en la medida que él también en el fondo
ser atento en el fondo como al feedback, a la retroalimentación que nos va dando de hasta aquí nomás, porque también me quiero sentir independiente, quiero sentir que puedo hacer las cosas solo, y si necesito ayuda, sé que lo puedo pedir y eso es suficiente. Y en el fondo ir validando también esa opción que está tomando, ir construyendo con él la identidad que quiere formar, con referentes culturales, políticos, musicales, deportivos, etcétera. Para que en el fondo exista la confianza para conversar temas más delicados que tal vez lo va a conversar con otra persona que sienta que lo valida más y puede escuchar un consejo inadecuado. Perfecto. Bueno, doctora, aprovecho de contarle, hacer un paréntesis, que tiene una fanática aquí, Tamara Ojeda, dice: doctora Poblete, seca. Y María Teresa, por otro lado, quiere saber, bueno, dice, nos está contando un poco su historia. Dice: hola, buenas tardes, mi hijo de 16 años toma lamitrogina de 25 miligramos y sertralina de 25 miligramos. Quiere saber si es que él consumiera marihuana, ¿qué le podría pasar? A ver, en general, cuando hay consumo de psicotrópicos indicados por médicos, en un contexto de un tratamiento que idealmente el niño, niña y adolescentes tiene que ir acompañado de un proceso psicoterapéutico, porque hoy día si uno pretende que los síntomas de los niños, niñas y adolescentes van a cambiar solo con un fármaco, es una ilusión, como dirían los españoles. O sea, hoy día toda la evidencia demuestra que los cambios requieren de un apoyo psicoterapéutico. Si no, no hay cambios desde el punto de vista de salud mental. Cuando hay consumo y está en un contexto de un tratamiento, el óptimo, de nuevo, con mayor razón, es no consumo en los menores de 21 años. Es la misma base, es la misma base. Pero podría ser aún más perjudicial. Lo que pasa es que siempre es perjudicial. Yo creo que ese es el mensaje importante a tener hoy día. Los consumos en menores de 18 años siempre son perjudiciales. Yo creo que eso es lo importante, como quedar como mensaje y como eslogan. Y agregado una coma, por ende te acompañamos, porque acuérdense que tenemos que tener un rol como adultos, te acompañamos para que logres retrasar los consumos. Creo que ese es como un bonito eslogan que podríamos tener como espacio de adultos que cuida. Entonces, en ese caso es importante, y ahí, si ella tuviese una duda puntual respecto a ese hijo, yo creo que es súper importante que también lo converse con su médico tratante y con el psicólogo o psicóloga que está acompañando al adolescente, porque es necesario que esas dudas que nos pueden salir como papá en un proceso de tratamiento de alguno de nuestros hijos, es que seamos capaces, como dice Alejandro también, de explicitar esas dudas, para que finalmente los mensajes de los adultos sean coherentes. Cuando él te respondía a la pregunta última, me parece súper relevante lo que él dice. Hay que ser cuidadoso porque tenemos que lograr que los mensajes de los adultos sean coherentes para los adolescentes, para que finalmente logren el objetivo que es cuidar. Entonces, en esa coherencia es súper importante que si un hijo o hija, nieto, nieta, sobrino, sobrina, está en un tratamiento, uno como adulto tenga confianza con los profesionales que están trabajando, para que este tipo de preguntas, que a veces hasta pareciera que uno dijera, pero es que puede sonar mal. No, ninguna pregunta suena mal, porque el objetivo final es que mi hijo o mi hija, nieto, nieta, sobrino, sobrina, logre una salud, esté mejor. Sí, bueno, ella nos comentaba, nos está respondiendo que claro, está en un tratamiento con psiquiatra y psicólogo, entonces serían bastante relevantes en este... Y conversarlo con ellos, para que también este adolescente reciba no solo desde la mamá el mensaje, ni del papá, sino que ojalá del mismo psicólogo, psicóloga, del mismo médico, y todos los adultos que lo rodean estén apoyándolo en este proceso, con mensajes claros y coherentes en el fondo. Sí, porque a veces eso de no tan malo, menos malo, claro, que en el fondo ahí uno puede confundir un poco el mensaje, caer un poco en la trampa, entonces menos malo en este caso, y eso después se traduce en no pasa nada, o es bueno, lo puedo hacer. Entonces como que hay un mensaje mayor, que en el fondo hay un riesgo por el proceso evolutivo, por la edad que está viviendo, porque está en un desarrollo vital. Perfecto. Bueno, durante la semana Soraya nos preguntó algo bien interesante. ¿Cómo puedo ayudar a un alcohólico si no reconoce su problema? Y ahí yo salto también, ¿un adolescente o joven puede catalogarse como alcohólico o incluso más atrás, qué definiríamos como alcoholismo? Sí, bueno, a mí en general no me gusta mucho hablar de drogadicto o alcohólico porque considero que totaliza mucho la identidad de la persona, ¿cierto? Es como
como que es un consumidor de alcohol dependiente, podríamos decir, y todos los riesgos que eso conlleva, pero también es amigo, hermano, hijo, puede ser deportista, puede ser otras cosas que se pueden en el fondo fomentar y que la persona pueda tener identidad desde otros lugares y no desde esta clasificación. O sea, el alcoholismo no lo define en el fondo. Claro, porque es muy estigmatizante, en el fondo, definir a alguien como alcohólico o drogadicto, porque es como lo único que es eso. Claro. Entonces salir de ese lugar es muy difícil. Y después hoy día sabemos que en salud mental tenemos garantías explícitas de salud. Y una de esas garantías explícitas de salud es consumo en los mayores de 15 años. Porque en realidad cuando una mamá o un papá o una abuela, abuelo, tío o tía, adulto responsable, sospecha un consumo, hoy día en Chile hay un dispositivo, independiente del sistema de salud que uno tenga, que permite hacer evaluaciones más finas y tratamiento en caso de que se necesitara. Entonces yo creo que también es importante enterarse de los derechos que tenemos y de los avances como país que hemos hecho en algunos ámbitos de salud mental. Y uno de esos es esta temática, por las implicancias que también tiene. Perfecto. Javiera preguntó, bueno, ya lo habíamos conversado antes de partir, si la marihuana medicinal es también una droga ilegal. Es interesante, justo también antes de partir lo comentábamos. Yo creo que aquí voy a hacer solo una disquisición fina del lenguaje, pero que finalmente es súper importante como mensaje. En Chile hemos sido súper poco delicados los adultos con nuestros niños y niñas adolescentes porque hablamos de marihuana medicinal. Cuando hablamos de marihuana medicinal, queda en el inconsciente de todo el colectivo de que me fumo un pito y se me solucionó la vida. Y eso hoy día ya lo planteamos que es bien alejado de la realidad, porque en el fondo los consumos antes de los 21 años, 18 años, según la ley, tienen sus riesgos. Yo creo que hoy día hay que hablar de cannabinoides medicinales, que es más preciso, porque algunos de los componentes de la marihuana hoy día tienen estudios, por ejemplo en el dolor crónico, en la espasticidad crónica, el nabixinol, que es uno de los componentes, y ha demostrado que ayuda. Entonces hay que ser cuidadoso primero con generalizar, con los nombres, también como mensaje comunicacional para los adolescentes, y después, en el caso de usarse para alguna patología, también hay que ser cuidadoso, y lo comentábamos al principio, en la relación uno a uno de ese médico que receta con ese paciente. Entonces yo creo que aquí hay que ser delicado, pero si me permiten, desde el punto de vista comunicacional, hay que usar más bien cannabinoides medicinales que marihuana medicinal, para ser más preciso. Claro. Hay diferencia entre el THC, por ejemplo, y el CBD, que uno es más, en el fondo, va más hacia lo como analgésico y lo otro altera el estado de conciencia. Y ahí en el fondo uno como que va revisando un poco esos detalles. Y ver en el fondo el caso a caso, porque también hay personalidades que tienen rasgos más adictivos u otras cosas. Y a través de esta idea de la marihuana medicinal, como que se pueden también camuflar adicciones y situaciones de riesgo también. Perfecto. Un poquitito para ir cerrando, si pudiéramos, bueno, también lo conversábamos antes tras cámara, como de pronto hacer un listado de acciones recomendadas a los padres para acompañar a los adolescentes, en el fondo cuando salen a fiestas, etcétera. ¿Qué podríamos recomendar? Bueno, conocer bien a sus hijos, idealmente, y a los papás de sus hijos, para ir haciendo acuerdos comunes de los permisos que van a dar, para que en el fondo se vea como un bloque de padres que tienen todos como más o menos los mismos rangos de criterios, para que los hijos vean como un mensaje en común y que no haya diferencia de que el papá de él es mejor papá porque le da más permiso y yo no. Entonces se entiende como un mensaje único y como una realidad, una verdad en el fondo que es para protegerlo. Eso es súper importante. O sea, por ejemplo, los irlandeses en esa línea han tirado la siguiente idea, que en la misma línea que dice Alejandro, que todos los papás se pongan de acuerdo el horario de término de las fiestas o de la junta. Entonces ocurre lo que dice Alejandro, yo voy a buscar a mi hijo y no dice, ¿y por qué Juan tiene más permiso? Sino que todos salen a la misma hora. Eso permite también como sociedad que el adolescente en ese traspasar el límite, que es lo habitual, tenga en los ámbitos de riesgo menos probabilidad de en el fondo traspasar un riesgo propio. Y después yo creo que el mensaje
concreto que hoy día tenemos y que la neurociencia ha sido un eje, y ahí yo los invito a leer a Nora Volkow, neurobióloga norteamericana que estuvo hace 2 años y medio atrás en Chile, es, hijo, retrasemos el consumo. O sea, lo ideal es un no consumo hasta los 18, idealmente hasta los 21, pero ya es protector retrasar el consumo, que hoy día, como yo les decía, es preocupante porque se inicia una adolescencia temprana. Sí, también fomentar otras actividades que ellos vean que son incompatibles con el consumo. Esto que hablamos de cuando me doy cuenta de si le está haciendo daño o no, que él se dé cuenta que en el fondo le está dificultando su rendimiento académico, su rendimiento deportivo, social, musical. Entonces, mientras haga esas actividades, él se va a dar cuenta que si quiero seguir desarrollándome en esto y que me vaya bien, entonces tengo que dejar estas otras cosas que me están perjudicando. Claro, y eso es lo que Diego Salazar, que lo habíamos nombrado un rato atrás, hablaba de los sí, que son súper relevantes. Finalmente, aquí no es una cosa restrictiva, sino que en el fondo es abrir un abanico de posibilidades para que ese no, que tiene que ver con cuidar, pueda ser real, Y desde él, mejor aún, o sea, si el adolescente desde su primera instancia dice, parece que es lo que estoy haciendo no me favorece lo que a mí me apasiona, es más fácil después también trabajarlo. Y en esa línea, estas 2 investigadoras chilenas que yo les nombré en un principio, hicieron un trabajo muy bonito porque evaluaron en un juego de fútbol cómo el consumo de marihuana en adolescentes puede alterar la capacidad de predecir lo que va a ocurrir. Entonces lo hicieron con una imagen, para los fanáticos del fútbol, pero una imagen cuando Alemania le mete un gol a Argentina, en uno de los últimos, no en el último mundial, el anterior. Entonces lo que se ve es que el equipo alemán hace una jugada donde el delantero, sin siquiera la pelota estar todavía en juego, hace un movimiento hacia ese posible pase que iba a ocurrir, que ocurre y que termina el gol. Lo que se ha visto es que esa posibilidad de anticipar también se ve mermada cuando hay consumos precoces y en esta etapa del ciclo vital. Entonces ellas lo plantearon y me pareció muy bonito porque no solo se centraron en lo cognitivo académico, porque algún adolescente podría decir, a mí no me importa lo que me pase en el colegio, pero a muchos adolescentes, como dice Alejandro, sí les importa el deporte. Entonces, ¿cómo también generamos eso sí para que ellos también en primera persona vean que el cuidarse finalmente los hace más libres y felices? Perfecto. Muchas gracias por todas estas recomendaciones, por su tiempo y por acompañarnos hoy día. Todos nuestros pacientes que han invitado a revivir este episodio en nuestra fanpage de Facebook y todas las preguntas que llegaron durante la transmisión y no pudieron ser respondidas van a estar siendo respondidas a través de nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo jueves para un nuevo Dávila en Vivo. Muchas gracias. Chao, gracias por la invitación.